Hemos tomado como base el pasaje de Mateo capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y hemos identificado con este pasaje y otros pasajes de la Biblia algunas de las características de ellos. Recordémoslas, solamente recordémoslas. La primera característica es que los falsos profetas son peligrosos. La Biblia los llama, o Mateo los llama, igual Pablo en el libro de los Hechos lo llama lobos rapaces, ¿cierto? Porque quieren despojar a las personas, porque quieren destrozar a las personas como estos. Uno podría decir, estos son lobos rapaces, hermanos amados. Número 2, su hábitat. Dijimos dónde viven ellos, cuál es el lugar donde desarrollan su operación, su actividad. El lugar donde ellos desarrollan su actividad es la iglesia, Porque el mundo, ¿qué? El mundo está perdido, ¿no es cierto? Así que los falsos profetas no hacen daño en el mundo porque el mundo ya tiene de por sí su daño. Los falsos profetas hacen daño es en la iglesia, porque es la iglesia el objetivo de ellos, producir desastre en la iglesia. Ahí dijimos que la Biblia dice que vienen a nosotros, que están dentro de nosotros y que se levantan de nosotros. ¿Lo recuerdan? Número 3. Mateo también nos habla de su apariencia. Dice que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso quiere decir que se ven muy espirituales, hermanos, muy cristianos, que hablan de experiencias espirituales, de encuentros y unciones del Espíritu Santo, de visiones, de revelaciones, de manifestaciones gloriosas y cosas de esas, de modo que la gente los ve, wow, como los iluminados, hermanos. Pero en la verdad son vestidos de ovejas solamente. Número 4, su astucia. Dice la Biblia que son lobos rapaces, es decir, que tienen un momento especial donde atacan, es decir, tienen un método, ¿no es cierto? Hablamos de un método, de una habilidad que ellos tienen. El método es, dice 2 de Pedro capítulo 2, introducir encubiertamente herejías destructoras. Eso ya lo estudiamos. Número 5, tienen éxito. Ellos tienen éxito. Definitivamente tienen éxito. Son multitudes. Ustedes ven estas iglesias, son multitudinarias. Esa iglesia de Arrasola es multitudinaria, hermanos. Es una iglesia muy grande, la iglesia más grande en la costa. Y es una iglesia donde asisten personalidades. Uno ve gente de la política ahí, gente del arte ahí, en fin. Tienen éxito porque son muchos los que los siguen. Son multitudes. Entonces la idea es reclutar a mucha gente. Y hay que hacer entonces del culto un show. Hay que hacer un show en el culto. Algo llamativo, algo creativo, algo novedoso, que le llame la atención a la gente, que la gente quiera venir. Hermano, a veces no entendemos que la palabra de Dios no es llamativa. A la gente no le gusta el evangelio, mis hermanos, y no podemos decorar el evangelio ni ponerle florecitas para que se vea muy bonito y le guste a la gente, ¿no? Más adelante vamos a tocar un poquito más de eso. Número 6. Ellos mismos son numerosos, son muchos. Y yo les mostré a ustedes hartas citas en la Biblia, en la palabra de Dios, Mateo 24:5, Mateo 24:11, 2 de Timoteo 4:3, junto con otros pasajes de la Biblia donde dice que habrá en los últimos tiempos muchos falsos maestros, muchos maestros se amontonarán, dice la Biblia,
para enseñar sus herejías. Así que, si son muchos, si hay muchos maestros, ¿cierto? En este tiempo deberíamos identificarlos, porque de muchos que hay, por lo menos deberíamos señalar unos cuantos. ¿No le parece, hermanos? Yo he estado con este estudio viendo muchos profetas, sobre todo profetas, muchos profetas, y estudiando sus doctrinas y viendo lo que ellos hacen. Y a mí me cuesta trabajo encontrar un profeta que sea un profeta de Dios. Me cuesta trabajo, hermanos amados. Y eso es triste. Y eso, con ese mover profético pentecostal de unciones y visiones y esas cosas que son cosas místicas, extrañas, raras, hermanos, que más adelante yo les voy a mostrar a ustedes. Usted encontrará por allá en iglesias donde hay tanto asunción, que la unción del chicle, que la unción del zapato, que unas cosas increíbles, hermanos, y suceden y se desatan unas manifestaciones tan extrañas, tan raras, hermanos, que uno abiertamente dice: no, eso no es de Dios, eso es apostasía, eso es del diablo, hermanos. Habrá gente que se deja engañar y seducir por esas cosas. Número 7. Ellos tienen intereses, tienen su interés. ¿Cuál es el interés según la Biblia de los falsos profetas? El dinero, ¿cierto? Dice la Biblia: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Como lo vimos, eso es una mercadería, lo que vimos ahí. Todas esas vasijas, hay que llenar esas vasijas. Tomaron un pasaje bíblico, el pasaje de la viuda, de la viuda de Sarepta, lo tergiversaron completamente para llenarlo de dinero y basados en ese pasaje enseñar a la gente sus herejías. Es un mercado, hermanos, es una mercadería, con palabras fingidas diciéndole que van a tener prosperidad, que van a tener riquezas, que van a tener bendiciones, en fin. Estaba viendo alguna maratónica de enlace, y de las muchas, todas tienen como la misma tendencia, pero una por lo menos estaba promocionando los 90 días de bendición y prosperidad. Ellos decían: los que siembren en esta maratónica, desde ahora se desatarán 90 días sobre usted y su familia de bendición y prosperidad. Y todo el tiempo los predicadores que invitan hablan en torno a los 90 días que van a venir de bendición. Esa es la mercadería, con palabras fingidas, como dice el apóstol Pedro. Hermanos amados, ¿vieron el video de los magnates de Dios? ¿Lo vieron, hermanos? Y bueno, también les hablé un poquito acerca del concepto de la simonía, ¿no? El concepto de la simonía se deriva de Hechos capítulo 8, de cuando Simón ofreció dinero a Pedro para que Pedro le ungiera, para que él pudiera también orar por las personas y que recibieran el Espíritu Santo. Y Pedro le contestó diciéndole que era perverso lo que pedía, que tenía que arrepentirse, que no era salvo. En otras palabras, le dijo Pedro: tú no tienes aquí cuenta en este asunto, le dijo Pedro. De ahí se deriva el término simonía, que se cree que uno puede comprar los favores de Dios con dinero. Cuando escucha usted un predicador que le promete cosas si usted siembra, que le promete sanidad si usted siembra, que le promete que va a tener una nueva fábrica si usted siembra, ese es un falso profeta, ese es un mercader. Eso se llama simonía. Ese está usando eso para engañar a la gente. Mi hermano amado, mire, hay pastores correctos, hay pastores honestos. Los hay, claro, hermanos. Yo hablé con un pastor que me sorprendió lo que él hizo.
Él tenía en la iglesia una señora sola. Se casó y embulledó, pero no tuvo hijos, se quedó solita. Y ella era de estrato humilde y trabajó en casas de familia y en diversos lugares hasta que se pensionó. Y en ese tiempo que ella trabajó, compró una casita, consiguió una casita, se la pagó al banco, la libró y se pensionó. Y luego que ella se pensionó, dijo, bueno, yo ya me pensioné, no tengo familia. Con la pensión, pues voy a vivir toda la vida. Entonces pensó, voy a vender la casa y la voy a donar a la iglesia, dijo ella. Y con mi pensión, pues voy a arrendar un apartamento y con lo que me resta, pues, ¿cómo? Y bendigo la iglesia vendiendo la casa. Y vendió la casa. Invitó al pastor y le dijo, pastor, Dios puso en mi corazón que vendiera la casa y la donara a la iglesia. ¿Cómo, mijita? ¿Cómo así? Sí. Y sacó el dinero y se lo puso sobre la mesa de comedor. Y el pastor dijo, ¿cómo, mijita, usted hizo eso? Dijo, sí, porque yo escucho en las emisoras, yo escucho pues en el enlace cómo es necesario, importante sembrar y cómo Dios bendice. El pastor dijo, no, mijita, no le puedo recibir esa plata. La iglesia no le puede recibir ese dinero porque usted no hizo bien. La iglesia no está pidiéndole que usted venda sus cosas y las done, dijo ese pastor. Así que usted con ese dinero debe comprar otra casa y yo le voy a ayudar a comprar otra casa. Vamos a ponernos en la tarea de conseguir una casa y comprarla porque usted debe tener su casa. Si al morir usted quiere dejar esa casa a la iglesia, eso ya es un asunto suyo. Pero por ahora Dios le dio esa casa. ¿Le parece honesto ese pastor, hermanos? ¿Qué tal de fuera hubieran sido estos? ¿No? Amén. ¿Qué tal? Hermanos, le quitan el brazo, son lobos rapaces. ¿Cierto? Mis hermanos, miren, queridos hermanos. La iglesia necesita sostenerse, claro. Y Dios pone en el corazón de los hermanos el ofrendar, el diezmar. Dios pone en el corazón. Nosotros no tenemos que usar esos trucos ni esas peripecias para sacarle el dinero del bolsillo a la gente. Eso es ser uno de mala fe. Pienso yo. Ustedes ven que nosotros jamás hacemos esas cosas aquí, hermanos. Además que usted no ve que Jesús hizo ninguna maratónica, ni ninguna radio lluvia hizo Jesús. ¿O sí? Cuando usted lee los evangelios, usted no nota, le parece que Jesús no recogía dinero. Se sorprende cuando ve que Judas se sustraía el dinero de la bolsa. Ahí entiende uno, ahí sí recogían ofrendas, claro, recogían. Pero se aterra uno, hermanos, porque uno lee los evangelios y le pareciera que no recogieran dinero, ¿o no? ¿Ustedes lo han leído? Hizo Jesús esas promociones porque además Jesús tenía 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles Jesús tenía que darles su salario porque ellos dejaron su trabajo y siguieron a Jesús. Jesús le dijo, dejen su trabajo de pescadores y ahora vénganse a ganar almas. Eso significaba que Jesús los iba a sustentar esas familias. ¿Cómo va a llamar a unos apóstoles por 3 años y los va a desamparar? Es obvio que Jesús tenía una carga laboral con esos discípulos. Y la Biblia dice en Marcos capítulo 5 que habían personas adineradas que le ayudaban. Ahí dice, algunas mujeres dice que tenían poder económico. Pero usted no ve eso en el ministerio de Jesús, usted no ve eso en el ministerio de Pablo, usted no ve eso en el ministerio de Pedro. Eso no se nota en los ministros y siervos de Dios. ¿O sí, hermanos? Una señal de que estamos en los últimos tiempos es la riqueza que la iglesia
tendrá en los últimos tiempos, hermanos. Por ejemplo, miren este pasaje de Apocalipsis. Dice así, versículo 16 del capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor está hablando a las 7 iglesias. Las 7 iglesias son 7 periodos por los que la iglesia pasa. El primer periodo de la iglesia de Filadelfia, que corresponde a la iglesia primitiva. Y luego se siguen esos en secuencia, esos tiempos históricos por los que pasa la iglesia. Según los estudiosos de la Biblia, los teólogos, ellos todos concuerdan de que este es el último tiempo, que esta es la iglesia de los últimos tiempos. Mire cómo la describe. Dice, versículo 14, y escribe el ángel a la iglesia de Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Algunos piensan que ser caliente es el avivamiento ese de los gritos y del show y del desorden, que eso es avivamiento, y que si el culto no se convierte en un show, no hay avivamiento. Hermanos, qué falta de comprensión de la palabra de Dios. Mire, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ustedes habrán oído cuántos han profetizado un avivamiento para los últimos tiempos. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que habrá una frialdad en la iglesia. Y hay varios pasajes que hablan eso. Ahora dice, versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Así dice la iglesia de los tiempos. Nosotros ya tenemos avión privado. Tenemos ya un emporio, ¿cierto? Tenemos ya hay iglesias que tienen canales, cadenas de televisión. Hermanos, dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa material tengo necesidad. Y le dice Dios, con toda esa riqueza, sus aviones privados, sus misiones, sus emporios, y Dios le dice, y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, espiritualmente, claro, ciego y desnudo. Hablando que sí tienen poder económico, sí tienen riquezas, claro, hermanos, tienen riquezas, pero espiritualmente son pobres. Eso es lo que dice ahí. Como nosotros estamos mirando algunos pasajes que tienen que ver con el tema, veamos esta escritura de Filipenses capítulo 3, versículo 17. Aquí está hablando Pablo. Pablo dice, sed imitador de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pablo dice, miren mi testimonio. El contexto aquí es en cuanto al uso del dinero, en cuanto al manejo de las finanzas en la iglesia. Ya les voy a mostrar. Y dicen, imítenme a mí, miren lo que yo hago. Además, no solo yo, otros lo hacen lo mismo. Dice ahí, ¿cierto? Versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Fíjate que les dijo y les advirtió muchas veces. Aún ahora lo digo llorando. Hermano, Pablo pasó muchas aflicciones y sufrimientos, y uno no ve a Pablo llorando por esos sufrimientos y aflicciones. Uno ve a Pablo llorando porque los falsos maestros entraron en la iglesia y están enseñando sus herejías, y le produce a Pablo un gran dolor y llora por eso. Dice, os dije muchas veces y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Ahora dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Es decir, eso quiere decir, lo que les importa es llenar sus vientres, lo que les importa son sus intereses personales, lo que les importa es enriquecerse ellos. La verdad, los comentaristas dicen, dice, lo que les interesa son los bienes terrenales y materiales, con la frase o con la palabra cuyo Dios es el vientre. Su Dios son las riquezas materiales. Luego dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Lo ven? Más, nuestra ciudadanía está en o sea, no tenemos nada acá, lo tenemos arriba, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermanitos, en Hechos 20, Pablo, guardando la misma idea, Pablo dice en el versículo 32 del capítulo 20 de Hechos, dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra es decir, a la Biblia. Los encomiendo a Dios y a los profetas. No, a la palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, mire, versículo 30, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo dice, yo he trabajado, yo no he codiciado nada de nadie. Yo he trabajado incluso para ayudar a la gente. Y ustedes ven a un Pablo desinteresado por el dinero y las riquezas terrenales. Y por eso él dice, imítenme a mí, como dicen Filipenses. Y los que están conmigo, porque Pablo dice, los que están conmigo han trabajado también. En Miqueas capítulo 3, versículo 11 del libro de Miqueas. Yo lo voy a leer porque pues es como difícil llegar rápido a Miqueas. Dice así: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Aquí están los tres líderes: el sacerdote, el rey y el profeta. Y todos ellos eran ávaros. Lo que querían era el dinero. Y los amonestas, ¿cierto? Adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: no está entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Y se apoyan en Jehová diciendo, es decir, profetizan por dinero. Son ávaros y profetizan y esperan que Dios los apoye y esperan que Dios los respalde. Eso, hermanos, es lo que dice ahí. Ustedes ven, hermanitos, que los apóstoles eran muy pobres. Lea usted, por ejemplo, cuando Pedro y Juan suben al templo de la Hermosa a orar y un mendigo viene a pedirles dinero. Y Pedro se mete las manos a los bolsillos y no tiene nada. Y dice: no, pues que no tengo ni plata ni oro, tenía nada. Y alguien puede decir: oiga, ese Pedro sí es un fracasado. Uno de los predicadores de la prosperidad dirá: uy, pero ¿cómo hace un ministro de Dios sin un peso en el bolsillo? Es un fracasado. Porque para tener éxito hay que tener carros finos y hay que tener cosas finas, hermanos. ¿No le parece triste esa postura? Yo me imagino
yo me imagino un congreso apostólico y profético con el apóstol Pablo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Gran congreso apostólico y profético. Con los apóstoles, Pablo de Tarso, Pedro de Cilicia, ¿era Pedro? No, Pedro, bueno, no era de Cilicia. Pedro con Timoteo, el pastor Timoteo de Tesalónica, con el profeta Agabo, con las 4 profetisas hijas de Esteban, ¿no? Valor de la entrada, tanto. Con derecho a tumbada, vale más. Con ministración del manto santo, vale más, porque pues la administración del manto y eso vale más. Y los que están cerquita, ¿cómo se llama? VIP, que tienen como el acceso a tocar al profeta, pues a tocarlo, pues vale más, porque ¿no vieron el video de tocar los pies a la pastora? Pues vale más, porque pues a tocar al profeta. Hermano. Entonces seguramente alguien puede decir, puede invitar a un profeta y venga a mi iglesia y ¿cuánto vale? No. Cobro tanto por la predicación y tanto por turbar a la gente y tanto por ministrarle la unción. La unción, ¿qué? Tantas unciones que se ministran hoy. La unción de Elías y la unción de Eliseo y la unción de los 7 bautismos de Eliseo. Dígase si hay unciones ahora, hermanos. Entonces yo les ministro todo eso, pero así mismo vale. Ese es el comercio de hoy, ese es el mercado de hoy, hermanos, ¿o no? Usted va a decir, este pastor es duro. Pero yo estudié en la Biblia cómo Pablo llama a los falsos profetas y cómo los trata. Yo me sorprendo. Por ejemplo, en un pasaje los llama perros. Les voy a mostrar los pasajes. A este señor, el que hizo el video lo llamó perro. La Biblia lo llama perro. Es durísima la escritura con esos falsos engañadores, hermanos. Es durísima. Miren, este pasaje que me sorprende a mí mucho. Y perdónenme que me demore aquí en ese tema, porque eso es tan común hoy. Segunda de Reyes, capítulo 5. Les voy a comentar algo del capítulo. ¿Están conmigo? Muy bien. Aquí encontramos a Eliseo, profeta de Dios. Y Naamán es el general del ejército de Asiria. Algo así como el ministro de defensa, una personalidad. Pero el tipo es leproso. Y una jovencita que trabaja para él le dice, en Israel hay un profeta que ora por los enfermos y se sana. Vaya. Y se vino Naamán a que el profeta orara. Y el versículo 5 dice así, miren. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. 10 talentos de plata. 10 talentos de plata son 240 kilos de plata. 200 llevaba un presente para el profeta, para el que el profeta lo sanara. 240 kilos de plata. Versículo, seguimos. Y 6,000 piezas de oro. 68.4 kilos de oro. 68.4 kilos de oro. Era muy rico ese señor. Hermanos, llevaba toda una riqueza para dársela al profeta. El profeta era bastante pobre. Eliseo era bastante pobre. Si usted ve, Eliseo tenía una escuela de profetas.
En la escuela de profetas no les enseñaba a profetizar, les enseñaba la ley. Porque los profetas eran maestros de la ley, tenían que enseñar la ley. Y él lo que les enseñaba era la ley. De hecho, usted no ve ni un profeta que salió de la escuela de profetas, ni uno. ¿Amén? Pero de ellos eran pobres. Y hubo momentos que no tenían que comer. Lea y verá. Algunas veces tenían que salir al campo a recoger cosas del campo, verduras, calabazas y cosas de esas, y hacer un cocido porque no tenían que comer. El profeta era muy pobre, como los de hoy, mi hermano. Y este Naamán tan rico le lleva ese presente, hermano amado. Y cuando llega Naamán, un hombre acostumbrado a la honra, al honor, y va con una comitiva porque para llevar todo eso tiene que llevar un carruaje donde va él y sus guardaespaldas y toda la comitiva que lo acompaña, y llega a la casa de Eliseo, una casa humilde, tal vez de bareque, y allá está el profeta, y le dicen que llegó Naamán para que orara por él, y Naamán le dice, manda al siervo y le dice, vaya, dígale que se zambulla 7 veces en el Jordán. No bajó a atenderlo, no salió. Y claro, por supuesto, un hombre acostumbrado al honor se sintió humillado. Y ustedes conocen la historia. Bueno, finalmente a regañadientes se metió, se zambulló 7 veces y se sanó. Y cuando se sanó, se devolvió a traer el presente. Yo leía que él traía el presente porque él esperaba darle primero el presente al profeta, y luego de que el profeta recibiera el presente, lo sanara. ¿Eso qué quería decir? Que estaba comprando el favor. Y increíble lo que hizo el profeta. Y entonces viene con toda esa riqueza y se le ofrece al profeta, y el profeta dice, no tomaré nada de ti. No le recibió nada en semejante pobreza. Hermano amado, ¿hubiera hecho mal si lo hubiera recibido? Yo creo que no. Pero vea la comprensión del profeta. En semejante pobreza y con tal riqueza que se le presenta, la rechazó. Igual a los profetas de hoy, igual a las iglesias de hoy, ¿o no? Pongamos vasijas aquí, a ver si las llenamos, y hagamos todas esas estrategias de mercadeo vil y sucio que hacen ellos. Amén, hermano. Alguien que está en otra ciudad me dijo, uy, pastor, usted le está dando muy duro a los profetas. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Qué hacemos? ¿No? Número 9. Y hermano, se me acabó el tiempo, ya se me está acabando el tiempo. Déjenme decir este último. Número 9. Los profetas, los falsos profetas, dice la Biblia, hacen milagros asombrosos. Hacen milagros asombrosos, sanidades asombrosas, liberaciones asombrosas, maravillas asombrosas, dice la Biblia. Cuando usted ve que un predicador hace milagros y maravillas sin querer decir jamás que Dios no sane y que Dios no haga milagros, no estoy diciendo eso, porque Dios sí los hace en momentos especiales, cuando es su gracia y su voluntad hacerlo. Pero lo que yo puedo ver en la Biblia es que en los últimos tiempos más señales y milagros prodigiosos harán los falsos que los verdaderos. La Biblia dice que los apóstoles hacían grandes milagros y prodigios. Pero usted lee del ministerio de Timoteo, y la verdad, el ministerio de Timoteo era muy parco en ese tema. Y después del tiempo apostólico, como ese mover milagroso nunca fue lo mismo. Hermanos,
Les voy a mostrar. Cuando usted ve a un profeta, un ministro haciendo milagros, usted dice, wow, ese es un hombre de Dios, porque pues mire lo que está haciendo. Claro, uno dirá, tremendo, pues quizá uno llore, quizá uno cuando vea un milagro así y no entiende que ese es un milagro, sí, real, es un milagro, pero hecho por un falso profeta, para que crean en él. ¡Qué peligro, hermanos! ¡Qué peligro! Veamos los versículos y no digamos más de lo que la Biblia dice. Mateo 24, versículo 24. 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos, es decir, ungidos, ¿oye? Ungidos. Luego vamos a hablar acerca del lenguaje de los profetas hoy, entre ellos es la unción. La unción, se habla mucho de la unción. Vamos a mirar qué es la unción en la Biblia. Se levantarán muchos ungidos, este es el tiempo de los ungidos, ¿no? Y falsos profetas, y harán grandes señales. ¿Qué harán? Grandes señales, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Mire, yo personalmente miro a Cas Luna y digo, Cas Luna es un falso profeta. Yo miro a Maldonado y digo, Maldonado es un falso profeta. Yo miro a Benny Hinn y digo, Benny Hinn es un falso, por las doctrinas y lo que enseñan y todo. Y un día en una reunión, Cas Luna oró por una señora con una joroba y tan pronto oró, la joroba disminuyó hasta que quedó. Todo el mundo, wow. Hermanos, harán señales así para engañar, porque la manera de engañar es a través de las señales. ¿Quién dice que no se sanó? ¿Quién dice que no recibió un milagro? ¿Quién lo va a negar? No porque un ministro haga grandes señales y milagros, es un ministro de Dios. ¿Cómo saber? Miren este pasaje. Ahí sí que tenemos que tener cuidado. Capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? Aquí no dice que profetizaron falso. Profetizaron el nombre del Señor. Y no dice que profetizaron el nombre de Alá, ni el nombre de Mahoma, profetizaron el nombre del Señor. Ni profetizaron falso, ni profetizaron el nombre de otro, sino el nombre del Señor. Dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor Jesús, esto es lo que está diciendo Jesús, que dirán en los últimos tiempos. El día del juicio, mejor dicho, en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús no dijo que eran falsos, el que hubieran echado, los echaron. ¿Judas no echó fuera demonios? Claro, Judas estaba con los otros cuando ministraban a los endemoniados. Cuando Judas reprendía a los demonios salían. ¿No era un falso Judas? Sí. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Culto tras culto, milagros. Señal tras señal, cultos tras cultos. Y las multitudes por cantidades, porque donde hacen milagros y señales, pues, abunda la gente. Los paralíticos, pues por cantidades. Y claro, muchos milagros cada vez. Y entonces les declararé, nunca os conocí, es decir, nunca se convirtieron a mí. Nunca nacieron de nuevo. Eso es. Nunca los conocí. Cuando nosotros decimos conocimos al Señor, que nos arrepentimos, estamos diciendo Él también nos conoció. Nunca se convirtieron. Hacedores de maldad. Pero ¿cómo van a ser hacedores de maldad el que levante un paralítico? Pero ¿cómo va a ser hacedores de maldad el que ore y se levante y se cure de un cáncer? Pero ¿cómo va a ser?
¿Pero cómo los va a llamar Jesús así, hacedores de maldad? Pues así lo llama. ¿No le parece tremendo esos pasajes, hermanos, o no? ¿No le parece tremendo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo número 9. Leamos desde el 1 algunos versículos. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, en esta iglesia hay un problema. Estaban diciendo que el Señor ya había venido. Y otros decían, no, que ya está a la puerta por venir. Y dice aquí que fueron 3 fuentes de información que traían esa enseñanza. Por espíritu quiere decir predicador, por palabra, ¿no? Por espíritu quiere decir profeta, por palabra quiere decir predicador, y por carta, una carta que alguien escribió y dijo, selló con el sello de Pablo y dijo, el Señor ya vino, el Señor está por venir. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandonar las verdades fundamentales de la Biblia, el abrazar errores doctrinales, abrazar falsas doctrinas. ¿Quién apostatará de la fe? La iglesia, los hermanos. Correrán tras falsas doctrinas, hermanos. Esa es la apostasía. Por eso no hay un avivamiento antes de la venida del Señor. Antes de la venida del Señor lo que hay es una apostasía de la iglesia. Lo que hay antes de la venida del Señor es un alejamiento de los hermanos de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. Primero viene la apostasía, luego viene el anticristo y luego viene el Señor. Eso es lo que está diciendo él. No se dejen engañar, por favor. Primero viene la apostasía. La iglesia se aleja de las verdades fundamentales. Luego viene el anticristo, número 3, luego viene Cristo. Dice el anticristo, el versículo 4, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y seguramente lo van a creer que es Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Quién está hablando? Pablo. Fíjense que Pablo existía mucho sobre eso. Hermanos, cuidado, mire eso, mire, como yo lo estoy haciendo. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu en su boca, esa es su palabra, y destruirá con el resplandor de su ira. Mire, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, abrazaron el error para ser salvos. El anticristo hará milagros asombrosos. Hermanos, en la medida en que nos acerquemos a la venida del Señor, los falsos harán más milagros. Y el que más milagros hará será el anticristo. Les estoy mostrando en la Biblia. Y por si quieren reforzar la idea, mire Apocalipsis capítulo 13. Y con esto termino por hoy. 13. Versículo 13.
Versículo 11. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa bestia que subía de la tierra es el falso profeta. Aquí hay una trilogía: el dragón, que es el diablo; el anticristo, que se hace pasar por Cristo; y el falso profeta, que tipifica al Espíritu Santo. La bestia que sale de la tierra aquí son las multitudes. Es el falso profeta. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, tenía una elocuencia para hablar, tenía una habilidad de la palabra, tenía un poder de convicción. Hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, es decir, al anticristo. Como el Espíritu Santo lleva a las personas a adorar a Cristo, el falso profeta lleva a los moradores de tierra a adorar al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Mire versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, como Elías hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Esos milagros los hace el anticristo, no vienen de Dios. Y engaña, porque esa es la mejor manera de engañar los milagros. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, aquí hacen una imagen de la primera bestia, del anticristo, una imagen. Y el falso profeta, la bestia que sale a la tierra, reúne a las multitudes y dice: voy a hacer un milagro. Esta estatua va a vivir, dice él. Lo van a ver todos. Y levanta las manos y ora: espíritu de vida, desciende. Y la estatua se mueve. Y predica la estatua. Dice que dirá grandes cosas. Y la gente: ¡wow! Ese es Dios. Tremendo, hermanos. ¿No le parece, querida congregación? Yo no quiero que usted sea engañado. Y yo, como pastor, tengo que salvar mi responsabilidad de enseñarle la verdad. Hermanos, la doctrina está muy pervertida. Y los pastores, en su ignorancia bíblica, están enseñando doctrinas falsas y mentiras al pueblo. Y eso tiene que ser preocupante, hermano. El domingo seguimos. No sé si está cansado de que toquemos este tema. Señor, te damos gracias por estos pasajes que nosotros leímos. Y tenemos que estudiarlo todos esos pasajes, Señor.